Has escuchado hablar sobre la manifestación. Visualizaciones, afirmaciones, el poder de la mente, de la intención. Quizás incluso lo has intentado, con esperanza, con fe. Pero, en el fondo, algo parecía incorrecto. El universo no respondió como esperabas. Y entonces te preguntaste, ¿esto realmente funciona? La respuesta es, sí. Pero no de la manera que te lo contaron. La manifestación cuántica es increíblemente simple. Tan simple que parece absurda. Pero es precisamente esa simplicidad lo que la hace invisible para la mayoría. Porque vivimos en un mundo que glorifica el esfuerzo, el control, la planificación. Y en ese exceso de acción, olvidamos lo más esencial, ser. No manifiestas con pensamientos aislados. Manifiestas con una vibración constante. No creas realidad con deseos desesperados. La moldeas con tu estado de conciencia. El problema no es que la manifestación sea compleja. El problema es que tu mente fue entrenada para resistir lo simple. Y cuanto más intentas, más te alejas. En este vídeo, vas a descubrir lo que realmente significa manifestar en el campo cuántico. Entenderás por qué visualizar no es suficiente. Y cómo soltar el control es el paso que falta para que la realidad se doble ante ti. Esto no es una técnica. Es un recordatorio. Una reconexión con tu estado original de creación. Entonces, respira profundo. Olvídate de todo lo que te enseñaron. Y permite que la verdad simple te atraviese como una onda silenciosa. Porque, en este exacto momento, ya estás manifestando, lo que necesitas es aprender a sintonizar con lo que quieres. Estás en un punto de la vida donde sabes, intuitivamente, que existe algo más allá de lo visible. Algo que los ojos no captan, pero el corazón siente. Quieres más claridad, más ligereza, más libertad. Pero lo que te rodea, la rutina, los patrones, las repeticiones, parece mantenerte aprisionado en un ciclo invisible. Días que se parecen, pensamientos que se repiten, deseos que brotan, pero no florecen. Es en ese punto del viaje que surge lo que pocos reconocen, un llamado silencioso, una inquietud sin nombre, un susurro que dice, existe otra manera de vivir. La invitación a despertar. Esa llamada no es un grito. No llega con urgencia ni con pruebas. Llega como un viento ligero, una vibración sutil, una incomodidad con la normalidad. Y casi nadie la escucha. No porque sea débil, sino porque la mente está demasiado ocupada intentando sobrevivir, en lugar de vivir. La mayoría está anestesiada por el piloto automático, atrapada en creencias, repeticiones y comandos heredados que operan por debajo de la conciencia. Cuando escuchan sobre manifestación cuántica, les parece hermoso, esperanzador, quizás mágico. Pero pronto llega la duda, el miedo, la voz del escepticismo interno, esto no funciona, es demasiado bueno para ser verdad. Y entonces, rechazan el llamado. No por maldad, sino porque no aprendieron a confiar en lo invisible. La verdadera sintonía. ¿Ya sentiste ese llamado? ¿Tuviste la sensación de que el mundo material es solo una pequeña parte de algo mucho mayor? ¿Que hay una inteligencia detrás de los encuentros, las señales, las sincronicidades? Esa sensación no es una ilusión. Es el campo intentando alcanzarte, intentando recordarte quién eres realmente. No eres un cuerpo limitado tratando de sobrevivir. Eres un campo vibracional en constante creación. Solo que, a lo largo de la vida, te enseñaron a ignorar esto. Te enseñaron a protegerte, a calcular, a buscar garantías. Pero el campo cuántico no responde a la lógica. Responde a la vibración. El poder de recordar y elegir. Manifestar es, ante todo, recordar. Recordar que no necesitas correr tras la realidad. Necesitas volver a vibrar como quien ya vive en ella. Pero esto exige una elección, la elección de confiar, de detenerte, de silenciar la mente ruidosa y escuchar lo que pulsa detrás del pecho. Esa llamada que sientes ahora, al escuchar estas palabras, no es coincidencia. Es respuesta. Respuesta a tu pedido silencioso por un camino nuevo, por una vida donde lo externo no define lo interno, donde tu estado del ser no es rehén de las circunstancias, sino que es el campo que las moldea. Muchos esperan una señal grandiosa, una luz en el cielo, un maestro con túnica blanca, un portal dimensional. Pero la verdadera señal es lo que sientes ahora, ese leve escalofrío, esa curiosidad que te mueve, esas ganas de sumergirte más profundo. Tu transformación comienza ahora. La manifestación cuántica no comienza con técnica. Comienza con presencia.
Con el reconocimiento de que existe algo mayor llamándote, y que puedes, sí, responder. No con prisa. No con desesperación, sino con sinceridad. No necesitas entender todo ahora. No necesitas probar nada. Solo necesitas aceptar que, quizás, solo quizás, la realidad sea mucho más moldeable de lo que imaginabas. Y quizás, solo quizás, ya estés manifestando, solo que en una frecuencia desalineada con lo que realmente quieres. La buena noticia es, puedes cambiar eso. En cualquier momento. Inclusive ahora. Respira profundo. Cierra los ojos, si quieres. Y dite a ti mismo, con calma, acepto ver más allá. Acepto escuchar lo que antes ignoré. Acepto el llamado. Si estas palabras resuenan con algo dentro de ti, entonces ya comenzaste. La transformación no empieza con grandes acciones. Comienza con una elección silenciosa. La vida que deseas ya existe, solo está esperando que sintonices con ella. La mayoría de las personas cree que el cambio ocurre en el exterior. Una nueva casa, un nuevo empleo, una nueva relación. Y así pasan la vida intentando ajustar el escenario, sin nunca percibir que el escenario que realmente importa es invisible, y está dentro de ellas. Existe un punto silencioso en toda transición verdadera. Un momento en el que ya no estás donde estabas, pero aún no has llegado a donde quieres. Es un lugar extraño, sin mapas, donde todo parece suspendido. Este lugar se llama travesía. Y casi nadie sabe cómo permanecer allí. La travesía, un espacio de transformación silenciosa. Porque la travesía es invisible. Es el intervalo entre lo antiguo y lo nuevo. Es cuando ya no te reconoces en lo que eras, pero aún no encajas en lo que te estás convirtiendo. En este espacio, no hay garantías, no hay fórmulas, no hay controles. La única brújula que funciona aquí es la frecuencia. Empiezas a percibir que el mundo externo es un reflejo atrasado de lo que sucede internamente. Y que, si quieres cambiar tu realidad, necesitas atravesar algo más profundo, tus creencias, tus miedos, tus historias no contadas. Pero lo viejo intentará arrastrarte de vuelta. Te recordará todo lo que no funcionó. Repetirá que no eres capaz. Listará pruebas, fracasos y errores anteriores. Y ahí tendrás que elegir, si escuchas la voz del pasado, o si confías en el llamado del futuro. La lógica invertida de la manifestación. La travesía invisible exige que camines sin ver el suelo. Que actúes sin garantías. Que sientas la vibración de algo incluso antes de que exista físicamente. Y esto es aterrador, porque nos enseñaron a creer solo en lo que podemos tocar. Pero el campo cuántico no opera por la materia, él moldea la materia. Y aquí está la clave. Mientras estés esperando que el mundo cambie para entonces cambiar tu vibración, estás retrasando tu propia creación. La travesía te invita a invertir la lógica, cambia tu vibración primero. Aunque nada haya cambiado afuera. Aunque todo parezca igual. Es en ese parece igual donde muchos se rinden. Porque el ego quiere resultados rápidos, pero el alma quiere evolución real. Y la evolución lleva tiempo, silencio, entrega. Sostener la nueva frecuencia. Durante esta travesía, parecerás extraño. Serás incomprendido. Te sentirás fuera de lugar. Pero todo esto es parte del proceso. Es el universo poniéndote a prueba. ¿Realmente quieres esta nueva realidad? ¿O solo tienes curiosidad? Porque la manifestación no ocurre mientras aún estás apegado a lo antiguo. Sucede cuando mueres a lo que eras, energéticamente, y comienzas a vibrar como quien ya ha nacido de nuevo. ¿Quieres abundancia? Entonces deja de vibrar como quien está esperando que venza la próxima factura. ¿Quieres amor? Entonces deja de vibrar como quien tiene miedo de ser rechazado. ¿Quieres libertad? Entonces deja de vibrar como quien necesita permiso. Esta es la travesía. No se trata de actuar, se trata de encarnar una nueva frecuencia. Y el mundo, lentamente, comienza a reorganizarse a tu alrededor. Pero aquí está la parte más difícil. Necesitarás sostener esa nueva vibración, incluso cuando nada esté sucediendo. Porque el campo está respondiendo, pero responde al estado continuo, no al impulso esporádico. La travesía exige persistencia energética. Es como plantar una semilla en un campo invisible, regar con intención, y seguir creyendo incluso sin ver la planta crecer. ¿Estás dispuesto a atravesar? ¿Estás dispuesto a atravesar? ¿A dejar que lo antiguo muera en silencio? ¿A sostener la fe cuando no hay pruebas? Si es así, entonces escucha esto, ya estás más cerca de lo que imaginas.
El colapso de la realidad ocurre cuando lo interno se estabiliza en una nueva vibración. Y el mundo, inevitablemente, responde. Pero nadie puede atravesar por ti. Ni el gurú. Ni el vídeo. Ni el libro. Solo tú puedes dar ese paso invisible. Y no se hace con los pies. Se hace con el corazón. ¿Alguna vez has sentido que, por más que intentas vibrar positivamente, algo parece arrastrarte de vuelta? Como si existiera un peso invisible, un ancla energética que impide la expansión. Ese algo tiene un nombre: expectativa ansiosa. Es el enemigo silencioso de la manifestación cuántica. Se disfraza de enfoque, de intención, de voluntad. Pero, en realidad, es control disfrazado de deseo. La expectativa ansiosa dice: ¿por qué aún no ha sucedido? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Será que el universo me escuchó? Estas preguntas, incluso disfrazadas de espiritualidad, tienen una frecuencia sutil, la frecuencia de la carencia. El secreto: no manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que eres. Y aquí está el secreto que casi nadie entiende: no manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que eres. Si deseas algo con intensidad, pero sientes que no lo tienes, el campo responde a tu vibración de escasez, y no a tu deseo declarado. El universo no es emocionalmente sensible a tus peticiones. Es matemáticamente preciso a tu frecuencia. Y si tu frecuencia está marcada por la ansiedad de ver resultados, el campo entiende: el barra diagonal ella aún siente que no lo tiene. Así que mantengámoslo así. ¿Es cruel? No. Es neutro. El campo no juzga. Solo refleja. Y es por eso que tantos fallan en manifestar, porque confunden deseo con presencia. El verdadero creador no desea como quien sufre, él ancla la realidad como quien ya posee. No pide esperando. Actúa como quien ya es. La prueba del vacío y el apego. Pero sostener esa vibración en el vacío es donde reside la prueba. Y es donde casi todos caen. La mente quiere fechas, garantías, señales visibles. Quiere saber cuándo, cómo, de qué manera. Pero el campo no trabaja con el cómo. Trabaja con una frecuencia emocional estable. ¿Quieres cambiar tu vida? Entonces necesitas dejar de perseguir el resultado. Y empezar a vibrar como quien ya es el resultado. Pero hay otro enemigo sutil que camina junto con la expectativa: el apego. Apego al plan, apego a la forma, apego al tiempo. Dices que quieres libertad, pero estás atado a un guión fijo. Dices que confías en el universo, pero vives revisando el reloj cósmico cada día. Dices que sueltas, pero vives presionando lo invisible para acelerar. Esa presión contamina el campo. Y cuando presionas, el flujo se contrae. La manifestación ocurre cuando hay espacio vibracional para que la realidad entre. Y ese espacio solo se abre con confianza, no con exigencia. Vibrar con certeza, no con ansiedad. Si sientes que nada está cambiando, detente ahora y observa. ¿Estás vibrando como quien ya es? ¿O estás solo deseando como quien aún espera? Existe una diferencia abismal entre esperar con ansiedad y esperar con certeza. La primera vibración dice: quizás venga, quizás no. La segunda vibración dice: ya vino, solo se está revelando en el tiempo perfecto. Y el tiempo perfecto nunca es el tiempo del ego. El tiempo perfecto es el tiempo del campo. Confiar en ese tiempo es el mayor acto de manifestación que existe. Porque exige que sostengas tu vibración incluso en la oscuridad. Es como bailar antes de que la música empiece, sabiendo que vendrá. La manifestación cuántica no se trata de control. Se trata de coherencia interna. ¿Eres coherente con lo que pides? ¿Vibras como quien ya tiene? ¿O oscilas entre fe y duda, entre emoción y frustración? Esas oscilaciones también son ondas que el campo lee. Y él refleja tu patrón predominante, no tu intención puntual. Por eso, el enemigo no es el mundo, no es la energía negativa ajena, no es la falta de técnica. El enemigo es el ruido interno, la inquietud, la expectativa ansiosa, el apego al control. Y ese enemigo solo es derrotado con entrega consciente. No necesitas dejar de desear. Necesitas desear sin necesitar. Care sin depender. Visualizar sin implorar. Es en ese espacio entre la claridad y el desapego donde el milagro se manifiesta. El campo responde cuando estás ligero, alineado, presente y libre. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo estaba a punto de suceder, incluso sin saber el qué? Como si el aire estuviera diferente, como si la realidad estuviera a punto de reorganizarse. Ese es el punto de colapso.
Es el momento en que lo invisible se curva ante tu vibración, y la realidad, silenciosamente, comienza a doblarse. Pero, a diferencia de lo que muchos piensan, el colapso no es ruidoso. No viene con fuegos artificiales ni con confirmaciones inmediatas. Es sutil. Sucede dentro de ti, antes de que suceda a tu alrededor. La observación que transforma. En la física cuántica, el colapso de la función de onda ocurre cuando algo es observado. Pero lo que no siempre se dice es que la forma en que observas altera el resultado. Tu realidad no responde a lo que ves. Responde a la forma en que ves. Y eso lo cambia todo. Porque mientras observas con duda, la realidad permanece en potencial, indefinida, fragmentada. Pero cuando observas con fe vibracional, con la convicción emocional de que ya es, el colapso ocurre. La onda se convierte en partícula. Lo invisible se convierte en materia. El campo responde con forma. El paradoja del colapso, cuando ya no necesitas que ocurra. Pero aquí está el paradoja, el colapso solo ocurre cuando ya no necesitas que ocurra. Cuando vibras como quien ya posee. Cuando sientes como quien ya es. Cuando ya no estás esperando que el universo te pruebe nada, porque tú ya decidiste que es real. Este es el punto más desafiante del viaje, porque exige que llegues al lugar donde tu frecuencia ya no depende de la respuesta externa. Tú eres la respuesta. Tú eres el colapso. En ese punto, algo mágico sucede, no cambias la realidad con fuerza. Reconfiguras tu presencia en el campo, y el mundo se ajusta a esa nueva firma. Es como alterar el código fuente de un sistema. Ya no importa lo que estaba en la pantalla, el programa ha sido reescrito. La consistencia en lo invisible. Pero pocos llegan hasta aquí. Porque el colapso exige consistencia vibracional en lo invisible. Y la mayoría se rinde antes de ver. Quieren pruebas, señales, confirmaciones. Pero el campo no responde a la prisa. Responde a la integración plena con la nueva vibración. Cuando estás verdaderamente alineado, ya no preguntas, ¿dónde está? Dices, está llegando. O mejor aún, ya está. Caminas diferente. Respiras diferente. Decides diferente. Porque te has convertido en alguien que ya vive la realidad que antes solo imaginaba. El colapso, entonces, es inevitable. El universo no tiene elección, debe reflejar lo que tú eres. Y ese reflejo puede venir de maneras inesperadas, un mensaje, un encuentro, un final necesario, una oportunidad súbita. Pero siempre vendrá en el ritmo perfecto para tu expansión. Nunca demasiado pronto. Nunca demasiado tarde. La entrega activa y el flujo. Sabrás que estás en el punto de colapso cuando ya no sientas la necesidad de perseguir. Estarás en paz. No porque te rendiste, sino porque finalmente te encontraste con el campo. Es como entrar en un río y sentir que la corriente te lleva en la dirección exacta, aunque los ojos no vean el destino final. En ese punto, ya no hay esfuerzo. Hay entrega activa. Conciencia elevada. Presencia verdadera. Y lo que antes era imposible, simplemente sucede. El dinero aparece. La cura se revela. La conexión se materializa. La vida se alinea. Pero nada de esto porque forzaste. Todo esto porque colapsaste tu resistencia interna. Dejaste de luchar contra el flujo, y empezaste a ser el propio flujo. Ese es el punto de colapso. Y si has llegado hasta aquí, sintiendo lo que estas palabras despiertan, entonces quizás esté mucho más cerca de lo que imaginas. La verdad más aterradora, y más liberadora, de la manifestación cuántica es esta: la realidad no te sucede, sucede a partir de ti. Y eso lo cambia todo. Porque si la realidad externa es un reflejo de tu campo interno, entonces lo que vives ahora es el resultado de aquello que has permitido vibrar. Has permitido sentir. Has permitido aceptar. Has permitido repetir. Y antes de que surja la culpa, entiende, permitir no siempre es consciente. Muchas veces no sabes lo que estás permitiendo hasta que la vida te lo muestra. El dolor, los patrones, los retrasos, todos son espejos de lo que fue aceptado silenciosamente como normal. Pero la buena noticia es que, si lo permitiste sin darte cuenta, puedes reaprender a permitir conscientemente. La realidad no impone. Espera tu permiso vibracional. Tu permiso vibracional, la conversación silenciosa con el campo. La realidad pregunta todo el tiempo: ¿puedo darte lo que vibras? Y tú respondes, sin palabras. Respondes con tu postura. Con tu sentimiento más recurrente. Con la frecuencia silenciosa que sostienes cuando nadie está mirando. Mira,
el campo cuántico no reconoce lo que dices querer. Reconoce lo que estás disponible para vivir. Y si, internamente, aún crees que no eres digno, que es difícil, que necesitas luchar, es exactamente eso lo que te entrega. No por castigo, sino por coherencia energética. Manifiestas lo que vibras como posible. Y es por eso que tanta gente se atasca en el mismo punto. No perciben que aún están dando permiso inconsciente al sufrimiento. Aún creen que necesitan probar, sufrir, conquistar, merecer. Pero el campo no exige mérito. Exige presencia limpia. Y la presencia limpia nace de una decisión. Ya no permito cargar con esta escasez. Ya no permito vibrar como víctima. Ya no permito creer que soy pequeño. Esta decisión no se dice de boquilla. Necesita ser encarnada, incorporada en cada gesto, pensamiento, respiración. Permitir la realidad que quieres es un acto continuo. Es una postura energética. Es una reeducación vibracional. Es decirle al universo: estoy listo. Estoy abierto. Soy espacio para lo nuevo. Limpiando el espacio para lo nuevo. Pero atención, lo nuevo solo entra donde lo viejo ha sido limpiado. Si aún vibras resentimiento, el amor no encuentra lugar. Si aún vibras miedo, la abundancia llama a la puerta pero no es recibida. Si aún vibras duda, el campo responde con silencio, porque tu frecuencia aún oscila demasiado. Permitir es también soltar la historia antigua. Es decir, yo fui esto, pero ya no lo soy. Yo viví esto, pero ya no lo cargo. Muchos confunden identidad con experiencia. Creen que lo que vivieron los define. Pero en realidad, lo que te define es lo que tú permitas seguir viviendo. Puedes haber sufrido, pero ya no necesitas vibrar sufrimiento. Puedes haber fallado, pero ya no necesitas vibrar culpa. Puedes haber sido rechazado, pero ya no necesitas vibrar carencia. El pasado explica. Pero solo el presente vibra. Y es la vibración presente la que determina lo que el campo puede o no manifestar. La pregunta, entonces, cambia. ¿De qué quiero? ¿A qué estoy permitiendo? Y eso es poderoso. Porque devuelve el poder a tus manos. No eres un espectador de la realidad. Eres el autorizador vibracional de ella. La confianza que reconfigura la realidad. Cada vez que dices sí a la duda, estás permitiendo el retraso. Cada vez que dices sí al miedo, estás permitiendo la contracción. Cada vez que dices sí al merecimiento limitado, estás permitiendo la escasez. Pero cuando dices sí a la confianza, a la entrega, a la certeza, la realidad se curva. Porque el campo respeta un alma que permite la luz con verdad. No necesitas forzar. Necesitas permitirte vibrar como quien ya tiene. Ese es el punto donde todo cambia. Porque entiendes, de una vez por todas, que la manifestación no está afuera. Está en aquello que tú permites sentir como real, antes de que se vuelva visible. Has avanzado mucho. Has tomado nuevas decisiones. Has cambiado patrones. Has elevado tu vibración. Pero, de repente, aparece. Silencioso. Sutil. Infiltrado en tu campo como una sombra elegante, el miedo a que no funcione. No grita. No se impone. Solo susurra, en momentos de silencio. ¿Y si todo esto es en vano? ¿Y si nada cambia? ¿Y si solo te estás engañando? Este es el último obstáculo antes de la manifestación. La última ilusión de la mente antes de que el colapso suceda. ¿Y sabes por qué? Porque el miedo no quiere protegerte, quiere mantenerte en lo conocido. Aunque lo conocido duela. Aunque lo conocido asfixie. La mente asocia seguridad con lo familiar. Y por eso se resiste al salto. Teme el vacío. Teme lo desconocido. Teme la entrega. El miedo como portal final. Este miedo no es el fin del viaje. Es el portal final. Es la travesía emocional que separa a quien solo desea, de quien manifiesta. Porque el verdadero manifestador siente el miedo, y avanza de todos modos. No por imprudencia. Sino por confianza vibracional. Ha aprendido que el miedo es solo energía desalineada pidiendo sanación. Y no lucha con esa energía. La acoge. Respira. La mira a los ojos y le dice: puedes quedarte, pero no vas a dirigir mi realidad. Es ahí donde el juego cambia. El miedo a que no funcione solo tiene poder cuando crees que estás solo en el proceso. Pero no lo estás. Eres parte de un campo inteligente. Un campo que responde. Que escucha. Que se moldea a tu vibración interna con precisión divina.
No necesitas vencer el miedo. Solo necesitas no alimentarlo con pensamientos repetitivos. No sentarte con él a la mesa. No transformarlo en un argumento lógico. Porque siempre intentará convencerte, espera un poco más, mejora antes, todavía no estás listo. Pero estar listo no es un punto final. Es una decisión vibracional. Decides que estás listo cuando sientes como quien ya es. Aunque la mente aún dude. Aunque el mundo aún parezca igual. La coherencia vibracional y la liberación. Esto es lo que separa a quien manifiesta con poder, de quien vive esperando el permiso de la lógica. Quien espera aprobación externa, pierde el timón del campo. El campo responde al estado de presencia, no al miedo disfrazado de precaución. Y es en este estado donde necesitas anclarte. Puede que aún no lo vea, pero sé que ya es real. Puede que no tenga señales, pero siento el campo vibrando en mí. Puede que tenga miedo, pero no me alineo con él. Aquí está el secreto, el miedo solo tiene voz donde la confianza aún no ha sido cultivada. Por eso, en lugar de resistir el miedo, lo trasciendes con una frecuencia más elevada. La frecuencia de la fe vibracional. La frecuencia de la identidad ya asumida. La frecuencia de quien entiende que manifestar no es convencer al universo, es recordar quién eres. Y quién eres, no depende de pruebas externas. Depende de vibración interna. Este capítulo del viaje exige silencio. Exige que dejes de pedir garantías y empieces a ofrecer consistencia. El campo quiere saber. ¿De verdad quieres vivir lo nuevo? ¿O aún estás apegado a la vieja identidad, aunque te duela? Porque el miedo a que no funcione, en el fondo, es el miedo a dejar de ser quien siempre fuiste. Es el luto del personaje antiguo. Es el recelo a perder el dolor al que ya aprendiste a llamar hogar. Pero aquí está la verdad, no viniste para repetir el pasado. Viniste para colapsar patrones y reescribir realidades. Y eso, da miedo. Pero también da vida. De fuerza. De sentido. Porque solo cuando atraviesas ese miedo final, percibes que era solo niebla, y que al otro lado está la luz que siempre te ha pertenecido. Existe un momento silencioso en la vida de quien manifiesta. No tiene fuegos artificiales. No tiene anuncios. No tiene testigos. Es sutil. Es íntimo. Pero es allí donde todo se vuelve real. No porque algo haya cambiado en el exterior, sino porque, dentro de ti, el colapso sucedió. Dejaste de buscar. Dejaste de preguntar. Dejaste de dudar. Y, por primera vez, simplemente supiste. Supiste que era real. Supiste que ya estaba hecho. Supiste que el campo había respondido. Ese saber no es mental. No viene de la lógica. Viene de la vibración. Es como si algo dentro de ti se alineara de forma tan plena, tan coherente, que la realidad no tuviera otra opción que obedecer. Despiertas en el mismo lugar, pero sientes todo diferente. La ansiedad desapareció. La prisa se disolvió. La duda perdió el eco. Y entonces, lentamente, el mundo comienza a cambiar. Las cosas que antes parecían distantes se acercan. Personas surgen. Puertas se abren. Oportunidades que antes parecían cerradas ahora se abren de par en par ante tu presencia. Pero nada de eso te sorprende. Porque, por dentro, tú ya estabas allí. La realidad solo actualizó aquello que ya era verdad vibracional. Del buscador al maestro, la evolución de la conciencia. Este es el punto donde el buscador se convierte en el maestro. Donde la víctima se transforma en creador. Donde el ciclo se cierra, no con aplausos, sino con silencio reverente. Percibes que nunca se trató de conseguir. Se trataba de recordar. Recordar que el campo no está fuera de ti. Tú eres el campo. Tú eres la fuente. Tú eres el código que da forma a lo invisible. Cuando todo se vuelve real, el deseo se convierte en un estado. Ya no quieres. Eres. Ya no persigues. Hechos. Ya no necesitas probar. Radius. Y esa vibración lo cambia todo, porque ya no tiene el ruido del ¿y sí? Vibra en el yo soy. Y el campo, como un espejo perfecto, se curva. La consecuencia inevitable de tu transformación interna. Pero hay un detalle que pocos perciben, ese momento solo sucede cuando ya no necesitas que suceda. Te has llenado tanto, has sanado tanto, te has expandido tanto, que la realidad externa se ha convertido en una consecuencia inevitable. No un premio, sino una extensión. Es cuando la casa llega, pero tú ya te sentías en paz. Cuando el amor aparece, pero tú ya te sentías completo.
Cuando el dinero fluye, pero tú ya te sentías seguro. Cuando la curación ocurre, pero tú ya te sentías libre. Esta es la manifestación cuántica pura, la realidad responde al ser, no al pedido. Y el ser solo se estabiliza cuando deja de buscar en el exterior aquello que solo existe en el centro. El momento en que todo se vuelve real no es el fin. Es el inicio de una nueva forma de vivir. Una vida donde lo externo ya no define lo interno. Una vida donde no reaccionas, sino que creas. Donde no te apegas, sino que fluyes. Donde no pides, sino que permites. Tu decisión es el único requisito. Y quizás lo más hermoso de todo esto, es que esta transformación no depende de nada más. No exige un gurú. No exige dinero. No exige un escenario perfecto. Solo exige una cosa, tu decisión de vivir en coherencia con quien realmente eres. El resto, el campo se encarga. Y siempre se encarga. Porque nunca falla. Solo espera que tú digas, no con palabras, sino con vibración. Estoy listo. Ya es real. Yo soy esto. Y cuando dices eso, el universo entero responde con un susurro amoroso, bienvenido de nuevo. Si este vídeo resonó con algo dentro de ti, si sentiste, aunque sea por unos segundos, que la manifestación no es sobre esfuerzo, sino sobre el estado del ser, entonces ya empezaste a cambiar tu realidad. Comenta aquí abajo. Yo permito que el campo me transforme. Cuando escribes, anclas. Cuando vibras, colapsas. Comparte este vídeo con quien esté listo para dejar de intentar manifestar, y empezar a vibrar como quien ya es. Suscríbete al canal Onda Cuántica y activa la campana. Aquí, cada vídeo es un recordatorio, no necesitas buscar fuera lo que ya vibra dentro. La manifestación cuántica no comienza con una técnica. Comienza con una elección. Y quizás, hoy, tú hayas hecho la tuya.